al versículo 24 de dicho capítulo, algunos versículos ya conocidos. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Cristo vive. Estamos en la mano del Eterno. Todos saben que Dios está aquí y que usted se va a ir bendecido hoy de aquí también. Ya lo tienen, Daniel capítulo 5 versículo 24. Me levanté esta mañana bajo confusión y peleando con Dios porque quería predicar otro mensaje. Pero en la semana pasada, no, a principio de esta, sí, creo que fue el martes, recibí este. Y vamos a predicar bajo el tema sentencia de muerte. Me asusté cuando escuché ese tema en mi espíritu y empecé a investigar como siempre lo mío. Sentencia de muerte. Santo, gracias Espíritu Santo. Ahora sí voy a predicar, gracias. Dice la palabra en el nombre poderoso de Jesús, capítulo 5, versículo 24 de Daniel. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Upasim. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falso. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él, o sea Daniel, era el tercer señor del reino. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Gloria al Señor. Siéntese por favor y dígale que está a su lado. Sentencia de muerte. Así mismo usted se lo va a decir. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Qué bueno es el Señor, ¿verdad? Dios está aquí en medio nuestro. Bendecimos la vida, ¿verdad?, de cada uno de ustedes, de las personas que nos visitan por primera vez también. Pedimos que Dios bendiga su vida en esta mañana de manera especial y poderosa y que pueda estar bajo cobertura del Señor, ¿verdad?, en cada uno de sus días. Qué bueno es el Señor, aleluya. Mi alma alaba la gloria de Dios. Aleluya. Me dejaron un fondito aquí como siempre, ¿verdad?, que reemplaza y llena ciertas expectativas en esa parte. Pero qué lindo es Dios. Ministramos bajo el tema sentencia de muerte. Sabe que me voy al pasito, ¿verdad?, al principio para conectarle. Lo primero que quiero hacer énfasis en esta parte es que el lenguaje que vamos a interpretar en esta mañana, ya, ¿verdad?, pasado del mediodía, es un lenguaje que está encerrado en la lengua profética y debemos de conocer en qué momento, qué tiempo
hablando la profecía y el porqué de dicha profecía. Cuando hablamos de sentencia de muerte, puede referirse a la, según, ¿verdad?, la REA, pena de muerte o pena capital, ejecución. Esto consiste en provocar la muerte a un condenado por parte del Estado como castigo por un delito establecido en la legislación. Los delitos por los cuales se aplica esta sección suelen denominarse delitos capitales. Cuando miramos ciertos documentales de personas que llevaron a ser o lo llevaron a pena de muerte por delitos cometidos. Ejemplo, en nuestro país no está la aprobación por mandato de la ley de que a una persona se le dé pena de muerte. Ejemplo como en silla eléctrica, veneno por inyección, ejecución por medio de muerte, ¿verdad?, de impacto y demás. Pero sí encontramos en otros países que hay personas que han sido condenadas. No quiero irme a parte histórica de esto, pero sí encontramos en otros países personas que han sido criminales, asesinos en serie, que han sido violadores, que han sido narcotraficantes, y dentro de se encuentran muchas razones por las cuales lo llevan a dicha condena. Esa condena, esa ejecución, he escuchado a algunos que ellos le dan oportunidad de su último deseo. Y escuché en una ocasión de uno que dijo: mi último deseo es yo ver a mi mamá. Cuando le llevaron a la señora al lugar, que él se sentó a hablar con ella, le dijo: gracias, mami. Hoy en día tu hijo está a punto de ser ejecutado porque nunca me corregiste cuando debía de hacerlo. ¿Cuántos están aquí en esta hora? Nunca me llamaste la atención cuando debía de hacerlo, sino que fuiste permisiva conmigo. Hoy en día esto es la consecuencia de mis actos. Personas que de repente estaban en condiciones muy críticas. Cuando ya la sentencia está, no hay retroceso, vuelta atrás. Cuando hablamos de sentencia de muerte, ¿por qué le traigo esto? Porque así como el ser humano toma decisiones para sentenciar mediante juicios personales a otros, privatizándolo de la vida, quitándole su espacio en este mundo, así también encontramos que Dios, como el juez de todo el universo, Él es quien da la vida y es también quien le pone fin a la vida. El hombre no es el que está asignado para esto. Dios es el único que tiene derecho de tomar lo que le pertenece. Estamos aquí, ¿verdad? Por lo tanto, es importante yo saber qué debo de hacer en un momento determinado ante esta situación. Ejemplo, las autoridades hoy en día hacen mucho énfasis en lo que son los derechos humanos.
Dentro de los derechos humanos hay un derecho que habla de derecho a la vida. Los derechos humanos no fueron iniciados, promovidos por el humano, sino por Dios a través del humano. Él empezó esto desde la antigüedad, dando a entender que cada ser humano tiene derecho. ¿Por qué? Simple y llanamente por el hecho de ser humano. Así que compartimos este mundo social, que cada quien ocupa un espacio en este mundo. Nosotros así también tenemos derechos. Y a las autoridades se le instruye, se le enseña dentro de esto, otro punto más, lo que son las nivelaciones de fuerza. Y ahí surge lo que es el uso proporcional y legal de la fuerza. Y personas que no conocen o que no se atreven a cumplir con esto son los que violentan los derechos mal empleando la fuerza. ¿Cuántos están aquí en esta hora? Por lo tanto, aquí encontramos algo muy importante. Cuando nosotros visualizamos el libro del profeta Daniel, este hombre, lo primero que las escrituras nos enseña, desde capítulo 1, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, manda a buscar dentro de unas de sus conquistas y demás jóvenes que sean príncipes, que sean inteligentes, que sean entendibles, que sean capaces. Él le dio cualidades y requisitos para atraer a estos jóvenes. Dentro de esto encontramos que llevan a Babilonia, a aquel lugar, a Daniel, a Misael, lo conozco por los otros nombres, Sadrach, Mesach y Abednego. El término de esto es que cuando les llevan a los jóvenes, ellos toman una decisión. Y dicha decisión que ellos toman es de ellos no contaminarse con la comida del rey. Decidieron, no nos vamos a contaminar, porque Dios tenía un propósito con ellos al llevarlo o permitir que lo lleven de su pueblo, nación, hacia Babilonia. Cuando Dios quiere glorificarse en la vida de un ser humano, o en una nación, o un pueblo, o un sector, lo que sea, Dios va a buscar quizás al principio las cosas incómodas para el ser humano, pero al final el ser humano va a tener que decir, como dijo José en aquella ocasión a sus hermanos, para esto Dios me había llamado. Acá encontramos que cuando lo llevan, Daniel dice a aquellos sirvientes del rey, permítenos nosotros alimentarnos de una forma diferente. No queremos comer del buffet, del banquete del rey. No queremos beber de su bebida. Permítenos nosotros alimentarnos de una forma distinta. Queremos alimentarnos con legumbre. Aquel hombre dice, no, si el rey ve que ustedes 4 están peor en el rostro, en el semblante de aquellos, pues entonces me va a matar, me va a castigar con muerte. Vendrá una sentencia sobre mí. Daniel le dice, no te preocupes, que esto caiga sobre nosotros, es lo que le está diciendo. No te va a pasar esto, permítenos hacer esto. La Biblia registra que aquel hombre le permitió y solamente se alimentaban con legumbre. No comían la comida del rey. No comían de aquel banquete, de aquel buffet que se preparaba. ¿Por qué? Porque estaba contaminado. La Biblia registra que cuando pasa esto, Daniel y sus 3 compañeros,
cuando son presentados delante del rey, dice claramente que el rey lo halló más robusto, con su piel, su rostro, un semblante más brillante que los demás. Lo encontró más sabio, más entendido, más inteligente que todos los demás. Sobresalieron. Porque cuando la gracia de Dios está en el hombre, Dios lo va a llevar a un nivel donde las demás personas no pueden llegar. Esto se trata de gracia. Esto se trata de favor. Esto se trata de que Él dice que tiene misericordia de quien Él quiera tener misericordia. Por lo tanto, aquí encontramos que más adelante empiezan situaciones en el reinado de Nabucodonosor. Sueños, cosas ocultas que él necesita interpretar. Pero el rey tiene diferentes tipos de personalidades. Él tiene sabios también. Él tiene astrólogo. Él tiene mago. Él tiene hechicero. Recuérdese que era una nación pagana. Él tiene de todo lo cuanto él podía tener para dársele continuidad a lo que él como reino creía que debería de poseer. Todo estaba adaptado a él. Todo estaba subyugado a él. Dios lo había levantado con propósito. Le había permitido tantas cosas. Porque el propósito de Dios por encima de todo esto era glorificar su santo nombre en presencia de pueblos, de naciones y de lenguas. ¿Cuántos están aquí en esta hora? Le estoy haciendo un pequeño recorrido para donde voy a entrar. Nabucodonosor tiene hijas. Y estas hijas se casan. Y una de ellas es la que da a luz a este muchacho. Nabucodonosor no era el papá directo biológico de este personaje que vamos a tratar. Era el abuelo. Por eso es que debemos de entender la historia por donde camina, por donde cruza todo esto. Dentro del palacio, aquí, como dice la Sagrada Escritura en el capítulo 5, dentro del palacio real, el rey Belsasar, él emite, versículo 1, un gran banquete a 1000 de sus príncipes. En presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar está dentro de su palacio disfrutando, pero por fuera del palacio estaba aconteciendo algo. No me quiero concentrar mucho en la historia de esto, porque la historia todos lo conocemos. Lo que no conocemos quizás son otros puntitos que están ahí alrededor de esta historia. Quiero irme a las áreas de las debilidades, de las oportunidades, pero también quiero irme al área de la fortaleza. Y encontramos como debilidad muchas veces en nuestra vida, en nuestro alrededor, en nuestro entorno, cuando nos sentimos cómodos. ¿Cuántos se han sentido así a veces en la vida? Cómodo. ¿Cómodo en qué sentido? De que ellos, ¿verdad? O uno se siente seguro. No le hace falta de nada. Y como hay una seguridad y que no hace falta nada, simple y llanamente es nosotros darle continuidad a la vida. Eso pasaba con Belsasar. Él hace un banquete. Se siente cómodo, a gusto, seguro. Pero él no sabía que el peligro estaba a la puerta de su palacio. La Biblia registra que mientras Belsasar está disfrutando, hay un ejército que está trabajando. Los caldeos estaban trabajando por fuera, desviando una protección que ellos tenían, y era un río que rodeaba su palacio. Cuando ellos logran desviar las aguas del río del entorno del palacio,
Entonces ellos utilizaron esas bases que el río había dejado para ellos implementar lo que querían hacer mediante ese camino que ellos habían construido. ¿Por qué construido? Porque habían quitado el agua y necesitaban la llanura para ellos hacer lo que iban a hacer. Mientras el rey está adentro, seguro, afuera, aquellas personas estaban en estrategia de guerra. La iglesia, cuando la iglesia, siempre he escuchado líderes decir, a veces mi esposa usa mucho el término, cuando usted cree que todo está bien, que todo está en paz y seguro, cuidado. Porque la Biblia dice, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá la destrucción repentina. Cuando usted vea todo que está viento en popa, cuidado. Mejor es que usted está siempre en guerra, en batalla, en situaciones en su vida, que usted estar de que bien seguro, cómodo, durmiendo en sus laureles. Lo importante de esto no es nosotros acomodarnos, es nosotros caminar bajo instrucción y propósito divino. ¿Cuántos están aquí en esta hora? Daniel aquí juega un papel muy importante como jugó en el reinado del abuelo de Belsasar, Nabucodonosor. Ya Daniel estaba de edad muy avanzada. Había sido tomado a los 17 años, pero ya él estaba muy avanzado en edad. ¿Qué pasa con esto? Aquí Dios siempre va a advertir las situaciones antes de que pasen. Por eso la palabra dice que antes que acontezcan las cosas, se lo va a revelar a sus siervos los profetas. ¿Cuántos están aquí en esta hora? Y esto es importante conocerlo. La Biblia dice claramente que Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que brindasen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos, se le cumplió lo solicitado. El rey trajo todos los utensilios del templo de utilidad para este tipo de cosas y empezó a beber, empezó a emborracharse, empezó a hacer y deshacer, a adorar a ídolos, a adorar lo que Dios no le había mandado a adorar, a servir con lo de Dios a las cosas de afuera. Hay mucha gente así hoy en día en la iglesia. Hay mucha gente así hoy en día en la iglesia. Usted no puede usar la cosa de la iglesia para servir al mundo. Tampoco use lo del mundo para servir a la cosa de Dios. Lo de Dios no se profana. Lo de Dios no se profana. Lo de Dios no se profana. Lo de Dios es de Dios, no se profana. Este hombre empezó por ahí su desgracia. Dice que bebieron vino y alabaron a los dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Pero dice la palabra que en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre la escalato de la pared del palacio real. El rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció. Aquí entro con ustedes en mi mensaje. Hay algo que está pasando. Ellos están sirviendo, adorando, engrandeciendo todo lo que habíamos mencionado anteriormente. Aquí dice la palabra que de repente, cuando Dios ve toda esta profanación de los utensilios del templo dentro de un lugar pagano,
La Biblia dice claramente que todo esto lo que emitió fue un juicio delante de Dios. Sentencia de muerte. Dios no se había metido con el reinado de Belsasar. Dios no le había hecho nada de este reinado. Ve otro punto aquí, que cuando Dios quiere establecer una palabra, Dios le da cumplimiento. Isaías capítulo 21 y Jeremías capítulo 27 simplemente eran profecías que le daban cumplimiento a esta eventualidad, dando a entender que cuando ellos estuviesen comiendo, bebiendo, adorando y todo esto, la mano de Dios vendría sobre ellos. Dios no se olvida. Dios siempre está pendiente. ¿Cuántos están aquí? Aquí encontramos que Dios empezó a turbar simple y llanamente con una escritura en la pared al rey que se creía superior a todas las cosas. Este hombre, dice la palabra que su semblante se puso pálido. Y el semblante de los príncipes que estaban con él y de los grandes de su gobierno empezaron a temblar. 2. Él desesperadamente empezó a llorar, a gritar con fuerza, porque esto empezó a turbarle tan fuerte. Empezó a llamar a los sabios, a los adivinos, a los astrólogos, a los hechiceros, a toda su gente. Pero dice que ni él pudo entender lo que decía en la pared, pero ninguno de ellos tampoco podrían. Le ofreció el tercer puesto en el gobierno, pero él dijo: no, nadie puede. Cuando pasa el alboroto que va de habitación en habitación, llega donde su madre, y la madre le dice: no te turbe. Hay un hombre de los extraídos que a tu padre Nabucodonosor, velo aquí, a tu padre Nabucodonosor, él le declaró misterios secretos, la cual nadie había podido declararle. Y no te preocupes, que él volvió otra vez y se cumplió, y él está aquí en tu reino. Como quien dice, esto está resuelto. Pero la madre quizá creía que era cosa buena que venían a decirle a su hijo. Y dice la palabra claramente que cuando Daniel viene, el rey le dice: te voy a dar el tercer puesto en el reino. La pregunta sería: ¿por qué no el segundo, sino el tercero? Es una respuesta para usted. Buscarla. Está cerquita de ahí. Alguien estaba ocupando el segundo lugar. Daniel le dice: no me interesa. Te voy a dar riquezas. Eso es lo que hacen las personas cuando están en un aprieto. Querer compensar para que los saquen del aprieto. Pero dice la palabra claramente que este hombre le ofreció a Daniel de todo, y Daniel dijo: no, yo no quiero. Quédese con todas sus cosas. Pero yo te voy a decir lo que dice en esa escritura. El rey está bajo una sentencia y él no lo sabe. Escuche lo que le estoy diciendo hoy. Hay gente que están bajo sentencia de Dios y no lo saben. La Biblia dice claramente que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Nadie puede librar. Mira, Dios puede librar a un ser humano de la mano de cualquiera, pero nadie puede librar a un ser humano de la mano de Dios. Se lo repito. Dios es tan poderoso
que Él puede librar a un ser humano de la mano de cualquiera persona. Lo puede proteger, cuidar, le preserva la vida. Lo demostró con Job. ¿De quién? De Satanás. Pero ningún ser humano, ninguna entidad puede librar a un ser humano de la mano de Dios. Dice la palabra que Daniel observa las escrituras y el versículo 25, él dice: Mene, mene, tekel, uparsin. ¿Por qué Daniel conocía ese lenguaje y ninguno de los demás lo conocían? Fácil. Porque el lenguaje era el lenguaje que Daniel conocía en relación a su Padre Celestial. Por eso hay cosas que Dios te la va a revelar y te la vas a mostrar a ti y te va a dar el entendimiento a ti, que otros van a estar viéndola, no la van a entender, pero tú la vas a comprender. ¿Sabes por qué? Porque tú conoces el lenguaje del reino. Cuando se conoce el lenguaje del reino, usted haya ventaja delante de los demás que no los conocen. Aquí dice claramente que Daniel le dice: esta es la interpretación del asunto. Mi pregunta: ¿qué usted cree es que pudo haberle pasado por la mente a ese rey cuando Daniel dijo eso? Usted ve gente cuando vienen profetas, usted, una palabra, ¿qué entienden? Dios me va a bendecir. Dios me tiene una palabra de levantamiento. Si no es casada, Dios me va a dar mi esposo. Si no tiene dinero, el Señor me va a dar una riqueza. Y la gente piensa que lo que le conviene primero pone por delante. Si está enfermo, acá piensa: Dios me sana hoy. Sentencia de muerte. Así lento como voy. Sentencia de muerte. ¿Qué tal cuando la palabra no es la que tú estás esperando? ¿Sabe lo que muchos dicen? Yo no acepto eso. Yo no lo acepto. Eso no viene de parte de Dios. Sí viene de parte de Dios. Lo que pasa es que no es lo que tú estás esperando. Una cosa es lo que tú quieres y otra cosa es lo que Dios ha determinado. Una cosa es lo que tú quieres escuchar y otra lo que ya Dios te manda decir. Porque hoy en día la gente está tan así como está. Porque los llamados profetas de este día hablan lo que la gente quiere escuchar. No lo que Dios le manda decir. No. Lo que la gente quiere escuchar. Y son tan psicólogos hoy en día ellos, que observan el rostro de la persona. Casi le leen el corazón a la gente. Y de acuerdo al estatus de la persona le profetizan. Le hablan. Dios no es así. La gente se equivoca con Dios, pero Dios no es así. Daniel le dice a el rey: Mene, como quien dice: siéntate, rey, que voy a hablar contigo ahora. Es un verdadero profeta, Rafa. El que da una palabra que corta directamente, porque no es su palabra, sino la palabra de Dios. Dice claramente, esta es la interpretación: Mene, contó Dios tu reino. ¿Sabe lo que es contar? Numerología. Dios contó. Jeremías 27. Dios contó el reino. Ya Dios había dicho que de esa dinastía de Nabucodonosor, ese reino se iba del palacio. Ya Dios lo contó. Dios dijo: ya no más. No sube otro más de ustedes. Hasta ahí llegó. Lo contó. Porque Él es el que pone y el que quita a la vez. 2. Le dice claramente: y le ha puesto fin. Es el conteo, no para continuidad, sino para finalidad. Lo finalizó automáticamente.
Número 2, Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falso. Ay, Padre. ¿Cuánta gente que usted lo ve de que en ministerio, que usted lo ve de que haciendo y en el gobierno en diferentes partes, y usted lo ve como queriendo llevándose el mundo por delante, pero ya Dios lo pesó en balanza y Dios dice, ese peso es falso. Yo le decía el otro día a ustedes que ojos faltará para ver las cosas que vienen por ahí de camino. Muchos evangélicos sentados dentro de iglesia en silla y están más descarriados que Judas en el mundo. Personas que caminan de una forma contraria a la voluntad de Dios. Ayer yo le decía a alguien que la gente se aparta del camino de Dios. Óigame, la gente se aparta del camino de Dios. Y cuando se aparta es pensando, volveré un día. Y hay un problema. El evangelio no viene el que quiere venir. El evangelio viene que en Cristo le plazca traer. Porque no se trata de nosotros en voluntad nuestra hacia Él, sino de Él hacia nosotros. Es por gracia y misericordia. Y usted ve mucha gente, y yo he hablado con mucha gente que está en el mundo hoy en día. Y usted dice, pero ¿y qué pasa? ¿Por qué tú no vuelves? Una gente como tú, así con un ministerio así como tú. ¿Por qué no vuelve? No puedo. Es que nunca va a poder. Es que hay gente que está pesado en balanza. Y quien es pesado en balanza, por Dios, no tiene decisión propia. Dios es el que decide. El peso de Dios no es decidido por hombre, es decidido por Dios. Número 3, Uparsin. Tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. ¿Qué pensó el rey? Ok, se acabó esto, pero él no sabía que en pocas horas después de esta palabra, su vida sobre la tierra va a ser extraída. La sentencia de Dios sobre la vida de este hombre y de su reino fue algo fulminante e instantáneamente. Los caldeos estaban fuera de la ciudad. Los guardias que estaban protegiendo la ciudad no sabían que los caldeos estaban debajo de ellos ahí mismo. El río había sido secado, desviado, y ya ellos estaban ahí, abajo en la ciudad. Cuando ellos vinieron a abrir los ojos, ya esta gente estaban en medio de ellos. Hay mucha gente así que han descuidado los muros de protección en su vida. Descuidado los muros de protección de su entorno. Descuidado los muros de protección, su ministerio, y el enemigo ha echado ventaja. Cuando ya quiere despertar es muy tarde. Por eso es que la Biblia nos dice, orad y velad para que no entréis en tentación. No solamente ora, debe de aprender a velar también. Velar es estar en vigilancia constante. Porque usted no sabe por dónde va a entrar o salir el enemigo. Pero usted tiene que estar pendiente que la voluntad de Dios sea agradable y perfecta para la vida de cada uno de ustedes. ¿Cuántos están aquí en esta hora? Por último, aquí este hombre, dice la Biblia, que en pocas horas, versículo 30,
la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Medo tomó el reino siendo de 70 años de edad. Esa misma noche no amaneció. Eso es profecía. Eso es palabra de Dios. Eso es lo que Dios quiere con el ser humano que está sirviendo en su presencia. No es hablando basura, no es hablando tontería, no es hablando emociones o sentimientos. Es que la palabra de Dios tenga un peso de enseñanza. Y mira, la iglesia está llena de predicadores. Las iglesias están llenas de predicadores, de profetas, de evangelistas, de esto, de aquello. La iglesia necesita gente que enseñe la palabra con verdad y autoridad. Predicar, cualquiera puede predicar para mover las emociones de la gente. Dar palabra, cualquiera puede inventarse cualquier diablura del diablo, por él se lo reprenda, hablarle mentira a la gente. Y usted, lo duro de eso es que usted ve que la gente cree más eso que cuando le están la verdad. Cuando se le está enseñando, la gente lo cree menos que cuando están profetizándole y hablándole mentira. En estos días, sin querer, pongo un video y veo no decir la palabra para no pecar. Veo acá del país cercano a esta provincia que agarra una bandeja de harina, de que para ungir un hombre con harina, le echa toda esa harina en la cabeza a un hombre, una cosa así. Y un inconverso vio eso y dije, ¿qué rayo es eso? Yo dije, eso le llaman unción. Digo, ¿pero de qué? Y en la iglesia bañan a la gente ahora así con cosas así. Y dije, no, es un loco, viejo. Yo le dije, no, es un loco, viejo, que está haciendo loquera. Fue lo que le dije. Es un loco que está haciendo loquera. No, eso no, la Biblia no manda eso. Porque la gente quiere predicar un evangelio con herejía y con apostasía. El evangelio es sano, es puro, es verdadero. Lo que pasa es que yo hablo lo que no conozco y expreso aquello que no conozco. Y es más fácil para mí hablarle 2 o 3 mentiras a la gente, agarrar un poco de aceite, poner aceite en la cabeza de la gente, decirle, cállate o vete o esto, lo otro, habla un poco de lengua y ya vete, tú estás bien. Y la gente en la misma diablura. No, mentira. Manda a la gente a conocer la verdad, a conocer la palabra, a servir a Cristo en espíritu y en verdad, a ser como Dios quiere que sea hecho, no como yo quiero hacer. La iglesia hoy en día, donde usted no ve que aceptan esos shows y esas cosas, usted lo va a ver quizás así. Pero donde usted ve que está esos shows, vaya a ver para que usted vea que no caben, el que está buscándole asiento de afuera mirando y toda la cosa, porque la gente anda detrás de qué? De las apostasías, de las herejías. Escuche eso. Teniendo comezón de oír, se juntarán maestros que conforme a su propia concupiscencia. Yo decidí no matarme como antes yo hacía. Ya yo estuviera ronco aquí predicando a ustedes, brincando y saltando. Yo dije, me voy al paso. No me voy a matar, me voy al paso. Necesito enseñar con claridad. ¿Sabe cuándo aprendí eso? No hace mucho. Te veas que yo voceaba duro aquí. Y eso, cuando leí la palabra, que cuidado predicador lo que tú dices, porque Dios está escuchando y está sentado viendo lo que tú estás diciendo. Cuando aprendí eso, ¿te acuerdas, Rafa, verdad? Cuando aprendí eso ese día y que vi esta parte, el Señor me mostró en la palabra, yo dije, espérate, vete al paso, Jesús. Háblale a la gente que te entienda. Háblale a la gente que te comprendan.
Da la palabra como si fuese en cucharitas y para que te entiendan. Porque un día yo tendré que darle cuenta a Dios de cualquier disparate que yo enseñe aquí arriba. Porque el juez está ahí. Y qué duro sería que ese juez me diga a mí: apártate de mí, no te conozco. Yo, pero ya allá abajo, explosión de reino, yo hablaba fuerte. Yo predicaba con unción allá abajo, y hablaba mucha lengua, y brincaba y saltaba. Allá yo tumbaba a la gente, allá la gente hablaba mucha lengua. Esto, apártate de mí que no te conozco, pastor. Señor, pero ya yo reprendí muchos demonios. Apártate de mí, te dije, pastor, vete de ahí. No te conozco. Qué duro será ese día para mucha gente. Que ve esa puerta abierta y a el Señor diciendo: entra, bendito. Y cuando te vaya llegando: hey, ovejita negra, ¿para dónde tú vas? Tu vestimenta es rara, no la conozco. Apártate de mí. Señores, Pablo dice claramente: hay a hacer que él sea guerrero aquí en la tierra, llevando a muchos a la salvación y él perdido. Llevando a muchos a Cristo y enviado. Dios tiene sentencia de muerte. Dios nos pesa en balanza y Dios es el que conoce cada uno de nuestros pasos. No es cuestión de nosotros. Se lo dije el año pasado. Faltarán ojos para ver y oído para oír. Mi esposa siempre dice: usted va a ver que Dios va a matar 2 o 3 en el altar. Van a empezar a escucharse cosas de muchos muertos que están adentro, muchas muertas que están adentro. Muertos espiritualmente. Y Dios va a demostrar entonces esa muerte físicamente. Oh, ¿qué le pasó? ¿Le dio un infarto? No, fue que Dios lo fulmigó. Conocerlo, entenderlo y obedecerlo a su nombre. Conocerlo, entenderlo y obedecerlo. Es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Que nuestro reino no sea contado y hallado falso. Que nuestra vida espiritual delante de Él no sea hallada falsa. Examinémonos. Miremos hacia adentro. ¿Sabe algo? El único que sabe tu condición eres tú mismo. Yo como pastor no soy brujo, ni adivino, ni hechicero, ni santero. No soy un inventor de mentiras. No tengo un medidor de fe para saber quién está o cómo no está. Ahora el Espíritu Santo te conoce, pero tú también te conoces. Yo me conozco porque el Espíritu Santo también me conoce. Yo sé cómo yo estoy y el Espíritu Santo sabe cómo yo estoy. Eso es la realidad de esto. Nos pesa. El juicio de Dios toca ahora mismo. Nos pesa. ¿Cómo no encontrará? Ah, hoy tengo que llevarme a fulano porque hasta aquí llegó su día. Dios puso un conteo desde que nosotros nacimos en este mundo. Hay un conteo para atrás. Para atrás. No es para adelante, es para atrás. Porque los días, cada segundo se van quitando, no acercando, quitando.
Nos queda más poco tiempo de cuando nosotros llegamos. Mida eso para que usted vea. Y él puso límite. Los años más robusto el hombre 70. Puso límite. Da ñapa a algunos, ñapota. Pero hay algunos que no le da. Y hay otros que se van antes de tiempo porque su estilo es diferente. Dios le bendiga. Me conocerán así pasivo. Me conocerán así de una forma instructiva. Porque quiero que esta congregación conozca a Dios por medio de su palabra, le entienda y lo obedezca. Quiero que sigan una religión. Quiero que tengan una relación con Dios, no una religión. El pueblo está lleno de religión, no de relación. Y por eso es que está la cosa así. Lleno de religiosos, pero no de persona con relación con Dios. Incline su rostro. Padre, gracias. Eres el Dios de todos los tiempos. Quien pone vida y quita. O quien da vida y la quita. Eres el Dios de las riquezas. Eres el Dios del poder, del saber. Da tu sabiduría y tu conocimiento a quien quiere, y quien va delante de ti, falta de la misma, tú le das sin reproche, dice tu palabra. Pero te pedimos en esta hora, por esta congregación, cada uno que estamos acá, te pedimos, Dios, que tu gracia, favor y misericordia nos alcance a cada uno de nosotros. Y que permitas, Señor, que tu palabra sea puesta en práctica en cada uno de nosotros, dándonos la oportunidad de agradecerte mediante el hacer de tu palabra. Yo te presento todos los hermanos que no están acá. Señor, solo tú sabes cuál ha sido su situación por la cual no vinieron. Yo te lo presento, Dios. Eres el Dios juez de todo el universo. Y no queremos emitir juicio la cual no nos corresponda, Señor. Dirígenos, capacítanos y ayúdanos, Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Dios le bendiga. Excuse me. Sí.